Saludos, estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. En el programa de hoy conoce el trabajo de la directora y dramaturga Diana Cherry Ramírez, quien nos habla de su nueva obra teatral basada en la experiencia multicultural de su hija. Luego, la doctora Penélope Pauly nos explica la importancia de entender cómo funciona el desarrollo hormonal de los jóvenes. Ya comenzamos. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva. Mi agradecimiento al actor, director, escritor y productor Héctor Luis Rivera, al blog Héctor Luis Sin Censura y a los premios al Teatro Latino Alternativo de Nueva York, también llamados Premios Lata, por el reconocimiento que me otorgaron como comunicador teatral del año 2024. El reconocimiento fue por mi trabajo cubriendo la actividad teatral latina independiente, particularmente a través de este programa. Comparto este galardón con Yesenia Ramos, la productora general de Diálogo Abierto, y todo el equipo de producción del programa y la cadena BronxNet, donde seguimos comprometidos con continuar dando una plataforma para los artistas y creadores del teatro latino independiente que no tienen en los canales de televisión comercial. Y dice el premio Latin Alternative Theater Award, comunicador teatral Javier Gómez, Diálogo Abierto, Héctor Luis Sin Censura, 25 de marzo 2024. Muchas gracias. La entrega de los premios Lata se realizó el lunes 25 de marzo en el Centro Cultural William V. Mustoe en Union City. Y aquí les presento la estatuilla y la comparto también con ustedes, el público que nos sigue e incluso nos pide este tipo de cobertura cultural a nivel local. Y precisamente comenzamos el programa de hoy hablando de teatro latino. Ser niños y crecer en un ambiente de múltiples culturas e idiomas. Ese concepto está muy arraigado en el nuevo proyecto de la dramaturga y directora Diana Cherry Ramírez, a quien le damos la bienvenida vía Skype. Hola, Diana. Hola, felicitaciones por tu premio, Javier, y gracias por la invitación. Gracias, es muy ennoblecedor recibir un reconocimiento de familia. Así es. Ahora, Diana, he conocido tu trabajo literalmente desde que llegaste a Estados Unidos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de sentarnos realmente a hablar. Sé que tienes esta nueva producción de teatro, Los Garabatos de la Luna, pero antes de hablar un poco de este trabajo inspirado en la experiencia de tu hija, hablemos un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿Cómo y cuándo llegas a Nueva York? Mira, yo nací en Bogotá, Colombia, y llegué a Nueva York en el 2001, en el verano del 2001, después de terminar una maestría en actuación de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Ahora, Diana, recuerdo cuando llegaste a Nueva York que te convertiste en una presencia muy constante en el círculo de las compañías de teatro. Yo en esa época estaba trabajando con IATI y recuerdo verte mucho en los ensayos. Y siempre eras muy observadora, muy callada, muy reservada, observando, escuchando, y se te vio siempre muy solidaria. ¿Cómo ha sido ese proceso de 20 años de llegar a Nueva York, probablemente con un sueño, pero sin contactos, y hasta hoy día que ya tus obras están siendo producidas y que también estás escribiendo y dirigiendo? Pues sí, mira, ha sido un proceso bastante lindo, de muchísimo aprendizaje, y tienes razón, yo no conocía a nadie en Nueva York. De hecho, nunca pensé vivir en Nueva York. Quería pasar como una temporada de 6 meses y me vine con la maleta con ropa de verano. Y aquí llevo 20 años. Y no conocía a nadie. La primera persona que me encontró fue Pablo García Gámez. Pienso que con todo cariño lo menciono, que es un dramaturgo muy importante venezolano. Hice alguna lectura en un lugar que ya ni siquiera existe, en el Queen Sofía Spanish Institute. Y hice una lectura de una obra mía. Pablo me vio, es lo que recuerdo,
y me dijo, tienes que venir, tienes que conocer a la gente que está haciendo teatro latino en Nueva York. Y me trajo a IATI, que fue donde yo creo que nosotros nos conocimos y nos encontramos. Entonces, claro, Exacto. aprender ha sido un proceso de aprendizaje, de conocer a gente maravillosa de muchas partes de Latinoamérica y de un proceso de crecimiento. ¿Cómo describes, Diana, la trama y qué significa en este contexto, por supuesto, esto de los garabatos? Los garabatos es una palabra que me gusta mucho en español, me gusta cómo suena y a mi hija le encanta dibujar. Ella siempre ha sido un poco una dibujante conceptual y me gusta mucho ver a mi hija y a otros niños que se meten en un mundo que solamente les pertenece a ellos. Es como una pequeña burbujita que ellos arman cuando empiezan a dibujar, a cantar sus propias canciones, a inventarse una música que tiene sentido y ritmo solamente para ellos. Y me han encantado los garabatos que ella ha hecho desde pequeñita y luego me encanta preguntarle qué significan y a seguir un poco ese mundo maravilloso de la imaginación. Entonces, armando este cuento, decidí incluir esta idea de los doodles, ¿no? De los garabatos que hacen los niños y ponerla un poco en el misterio, unos garabatos que están escondidos en la luna. Pienso que el mundo misterioso, mágico, lúdico de los niños es valioso y que nosotros como adultos, yo como adulta disfruto mucho cuando tengo la oportunidad de que me recuerden que hay dentro de todos nosotros aquel niño que todavía quiere jugar, que se quiere hacer preguntas, que lo quieren llevar de la mano por un caminito misterioso. Y Dram- entonces he construido perdona, ¿sigo? sí, sí, no, adelante. Y me dijiste, ¿y entonces? He construido una historia en donde hay unos amigos que tienen que pasar muchísimos obstáculos para llegar a visitar a la luna. Y tienen que pasar el desierto, tienen que pasar unos laberintos, y para mí es una metáfora de la inmigración y de esto que estabas hablando tú al principio de nuestra charla hoy, de las familias que se forman con estos viajes, que somos con sueños diferentes, de lugares distintos, pero que si nos damos la mano y nos acompañamos, los viajes se hacen más amenos y más exitosos. Y yo quiero Dramatúrgicamente, Diana, ¿cómo te acercaste a la historia a nivel de escritura y estructura? Eh, bueno, primero quería como encapsular esto de la magia que te digo y también quiero regalarle a los niños de Nueva York que viven con abuelitos que hablan español, con padres, como es mi caso, yo hablo español, mi esposo habla inglés y es un mundo que está consistentemente de una forma fragmentado, pero si lo pensamos de otra forma, es un mundo multicolor. Entonces quería ofrecer eso a nivel dramatúrgico, construir una historia en donde el universo ocurre en inglés y en español, no con traducción, sino con un universo en donde unos personajes hablan inglés, otros español, y a pesar de las diferencias, a pesar de lo extraño que puede ser, son personajes que conviven, que se comunican, que se quieren y que finalmente se ayudan a llegar a un compromiso final. ¿Qué Entonces, fechas, dramatúrgicamente, qué fechas perdona, tiene el espectáculo Los Garabatos de la Luna? es del 5 de abril al 21 de abril, viernes, sábado y domingo por 3 semanas. Y esto es en Teatro Círculo, en la calle 4, en Loisaida, que creo que está reabriendo el teatro después de la restauración. Correcto, tenemos un lobby precioso y estamos con los brazos abiertos para recibir a todas las familias, bilingües, unilingües, multilingües. Diana, platicando ya un poco de tu pluma, ¿cuáles son los temas que realmente te inspiran o te motivan? Me inspira la cotidianidad, me inspiran las cosas pequeñitas con las que tenemos que lidiar día a día, que no son material de Hollywood, que no son grandes dinosaurios en un parque, sino la pequeñez de la vida. Me inspiran mis compañeros inmigrantes, me inspiran los niños, me inspiran las relaciones personales, eh, las familias, las cosas, el levantarse para muchísimas personas en esta ciudad que es maravillosa y cruel al mismo tiempo. El solo hecho de levantarse y llegar al trabajo implica horas de viaje, implican batallas
emocionales y personales que nadie ve. Y a mí me intriga muchísimo eso, me intriga poder como sacar esos mundos pequeños y ponerlos en el escenario. Ya mirando a tus nuevos proyectos, ¿qué temas estás mirando o que ya incluso estás trabajando? Pues mira, hay una obra que quiero ya darle salida, que ha estado un rato guardada, que se llama Algodón de azúcar para un ocaso insípido, que habla sobre un encuentro, son 3 personajes, y habla sobre un encuentro, justamente un encuentro de una familia que se rompió y se vuelve a reconstruir después de muchísimos años y qué pasa con un encuentro particular. Eh, um, esa obra en particular habla sobre el entendimiento de la homosexualidad, sobre el amor que no se pone cuidado, sobre los amores adolescentes que nunca se resuelven y que vuelven y otra vez como que nos persiguen esos fantasmas en la adultez. Y estoy trabajando en este momento en otra obra que habla un poco sobre, es una pareja y habla sobre la memoria y sobre la perspectiva. Me interesa como ese concepto de la perspectiva en las relaciones personales. Lo que yo veo y de lo que yo estoy completamente segura no es lo que la otra persona ve y está completamente segura. Entonces, ¿en qué momento esto se forma un clash eh, de comprensión, de entendimiento y desde dónde me paro yo a mirar los poros en la barrera y cuál es mi interpretación y mi rol en las relaciones que yo misma formo? Volviendo a los garabatos de la luna, Diana, y ya para casi terminar, este concepto de lo que es la magia y el sentido de asombro y aventura con que los niños ven el mundo, ¿cuán importante es, si es importante a tu entender, preservarlo como adulto? Oh, creo que si los adultos nos damos permiso de mantener eso, seríamos personas menos tristes, menos crueles el uno con el otro. Si nos damos la oportunidad de preguntarnos de dónde viene aquel amigo al frente mío en el subway, si paramos un poco de correr, de llegar a tiempo, de llegar de primeras. Eh, Hay una cosa de la empatía natural de los niños que perdemos como adultos. Y el hecho de asombrarse porque el atardecer está de color rosado, porque ayer no había flores y hoy aparecieron los arbolitos rosados y mañana blancos. Ese detenerse un poco a descubrir y redescubrir la naturaleza, la calidez humana, los sabores de las cosas. Eso es un regalo para nosotros como adultos que si nos damos la oportunidad y tenemos niños alrededor o nos acordamos de nosotros mismos cuando niños, estoy convencida que seríamos adultos menos tristes. Gracias, Diana, por esta conversación. La he disfrutado muchísimo y espero que sea la primera de varias y de muchas. Muchísimas gracias a ti por el espacio, Javier. Enhorabuena por el montaje y enhorabuena por Teatro Círculo en su 30º aniversario, que de hecho estuvieron en los premios Lata y se llevaron bastantes galardones esa noche. Amigos, continuamos con Diálogo Abierto después de la pausa. El desarrollo hormonal es vital para que los jóvenes crezcan en adultos fuertes y saludables. Para explicarnos lo más importante sobre este tema y qué hacer para ayudar a los jóvenes en esta importante etapa de desarrollo, hablamos con la pediatra endocrinóloga Penélope Poli. Saludos, doctora. Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Encantado de conocerle, doctora. Partamos, doctora, de lo más básico. ¿Qué es la endocrinología? Sí, la endocrinología es una especialidad médica donde estudiamos lo que son los cambios hormonales y a veces cuando hay deficiencia o exceso de hormonas ayudamos a crear un balance. Entonces, cuando aplicamos este concepto a los jóvenes, ¿ya cómo definimos entonces la endocrinología?
Entonces la endocrinología básicamente va a ayudar a restablecer ese imbalance. Si hay mucha hormona, o sea, si hay un niño, por ejemplo, que se está desarrollando muy temprano, nosotros ayudamos a desacelerar esa pubertad rápida. O, por ejemplo, cuando aparecen niños que no están creciendo de manera apropiada, entonces nosotros los asistimos para que ese crecimiento se pongan al día con el crecimiento, básicamente. ¿Qué sería, doctora, un desarrollo endocrinólogo normal en un niño, ya sea una niña o niño? Sí, excelente pregunta. Yo siempre me gusta revisar lo que es normal siempre con los papás, así que me encanta comenzar con esto. Para las niñas, el primer signo de pubertad va a ser desarrollo de los senitos, o sea, del botón mamario, que no debe ocurrir sino antes de la edad de 8 años para las niñas. En los varones, el primer signo de pubertad real va a ser cambios en su genitalia después de los 9 años. Si estamos viendo cambios antes de los 8 niñas, antes de los 9 niños, es muy temprano y les recomiendo que busquen atención médica. El desarrollo temprano, doctora, ¿se sabe Ujú. qué puede causarlo? Sí, en la gran mayoría de las veces no tenemos una clara razón por la que ocurre. Sí sabemos que hay factores de riesgo que hemos podido asociar, como por ejemplo niños que han sido adoptados. Hay historia en la familia, a veces tiende a ser algo genético. Más rara vez pudiera ser una patología en el cerebro. Y más frecuentemente estamos viendo disruptores endocrinos activando la pubertad del cuerpo. Estos son sencillamente toxinas que se encuentran en nuestro ambiente, en comidas, en recibos de papel cuando vamos al supermercado, en plásticos cuando calentamos comida en el microondas, en contenedores plásticos, en botellas de agua de plástico. Cuando se exponen estos materiales plásticos al calor intenso, se liberan millones y millones de estas sustancias, de estos químicos disruptores y pudieran activar potencialmente una pubertad temprana. Doctora, lo que usted me plantea es algo sumamente serio. Primero, porque es invisible y segundo, porque está directamente conectado al estilo de vida moderna. Correcto. Y es preocupante porque muchas veces no podemos identificarlo, como tú dices. Hay cosas que nosotros podemos, por ejemplo, mirar en los cosméticos que usamos, en los detergentes que usamos, cosas para limpieza en la casa, pero esas son las cosas que podemos controlar, pero va a ser todos los tóxicos que no podemos controlar. Por ejemplo, cuando estás en la calle, que comes en un restaurante o que vas a una tienda y te dan un recibo, la exposición incluso a ese recibo que te dan en una tienda cuando tú compras algo está potencialmente expuesto a tóxicos. ¿Y a dónde tú vas que no te den un recibo? Compartiendo una anécdota personal relacionada, por lo pasado fui a comprar unas empanadas y vi que la chica en el mostrador las puso en un envase de styrofoam y así las puso en el microondas. Y yo dije, no sé lo que es con el styrofoam, sí sé incluso que está prohibido en algunos lugares hoy día, y agarré las empanadas, pero dije, esto yo no me lo como. Bien por ti, bien por ti. Sí, cosas que empaquetan, por ejemplo, cuando compras un mueble, cómo lo empaquetan, el material que usan de plástico para envolver las cosas que compramos, también están expuestos a este tipo de materiales de tóxicos porque son las cosas que hacen que se mantenga en buena condición. Y eso aplica también a las comidas. En muchas, por ejemplo, granjas alimentan los animales, les ponen hormonas y todas estas hormonas potencialmente pueden afectar nuestro cuerpo. Doctora, ya cuando hablamos del desarrollo endocrinólogo debo decir, o la pubertad tardía. Pubertad tardía es un poquito menos frecuente. Lo más común que vamos a ver en pubertad tardía va a ser familiar. Usualmente si el papá o si la mamá
se desarrollaron tarde, va a haber un potencial de 50%, un riesgo de 50% de que al menos uno de sus hijos vaya a ser tardío. Entonces, no necesariamente me preocupa tanto, a menos de que, digamos, sea una niña que tenga 14 años y no tenga ningún signo de pubertad, o un varón que tenga 16 y de nuevo no tenga ningún signo de pubertad. Entonces ya ahí sí amerita una evaluación endocrinológica, pero en la vasta mayoría van a ser sencillamente un patrón genético normal. ¿Cuál es el rol entonces, doctora, del dormir y el descanso para el desarrollo hormonal de los jóvenes y también el uso de sustancias? Por ejemplo, acá en Nueva York, que se supone que los jóvenes no estén consumiendo cannabis recreacional, hay algo ocurriendo que yo los veo consumiéndolo en la calle. Sí, entonces el sueño es un componente instrumental de crecimiento normal en un niño. Nosotros hacemos hormona de crecimiento, por ejemplo, tú y yo que ya hemos terminado de crecer hace mucho, aún continuamos haciendo hormona de crecimiento por el resto de nuestras vidas. Lo que pasa es que hacemos unas ondas de hormona de crecimiento que durante el día son pequeñitas y en la noche son muy grandes. Entonces, si no estás recibiendo la cantidad de sueño suficiente, entonces no vas a tener suficiente exposición a esas ondas grandes de hormona de crecimiento y no vas a llegar a tu potencial. Entonces, usar cierto tipo de drogas recreacionales también puede afectar tu sueño, como también, por ejemplo, la exposición a electrónicos. Porque la luz de los teléfonos, de las iPads, estar viendo televisión muy tarde en la noche, esa luz azul, esa luz que emite los dispositivos electrónicos, van a mantener el cerebro trabajando y estimulado, no te va a permitir descansar y si no alcanzan un sueño profundo, entonces no van a llegar a crecer a su potencial. Y Que pudieran. asumo, doctora, que esto está comenzando mucho más temprano. Por ejemplo, tengo una sobrinita como de 4 años aproximadamente y por lo pasado me dijo que no dormía mucho, que casi no podía dormir y le digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, no, que es que me pongo a ver videos en la cama. Entonces le digo, pues no puedes hacer eso, tienes que irte a dormir, la cama se hizo para dormir. Y me mira y me dice así con sus 4 años de sabiduría, es que tengo el sistema muy alterado. Ay, sí, me lo puedo imaginar. Sí, es una conversación realmente que tenemos que tenerla temprano, porque es que ya tener acceso a la tecnología a una edad desde el año de edad, ya los chiquitos tienen iPad, ya los chiquitos tienen acceso a computadoras y son tan sabios, porque esta generación es mucho más tech savvy que nosotros, ¿verdad? Entonces se ha convertido en una normalidad. Pero la verdad es que toda esa estimulación va a causar que estos chiquitos no descansen, van a mantener hormonas de cortisol alta durante la noche, lo que no les va a permitir descansar, lo que va a impactar en el sueño y va luego también a causar ganancia de peso. Entonces, todas estas cosas están conectadas. Mencionó la hormona cortisol, me pusieron acá en mis notas la tiroidea. ¿Esa cuál es? Entonces, la hormona tiroidea es una hormona que viene de la glándula tiroides, que es una glándula que está aquí sentada en el cuello, parece una mariposita, y libera o secreta hormona de la tiroides. Es comúnmente referida como hormona del metabolismo. La hormona tiroidea, a mí me gusta decir, es como la mamá de uno. Siempre está envuelta en todas las cositas, en todas las operaciones del día. Y desde qué tan rápido te late el corazón, qué tan rápido mueves el intestino y vamos al baño, energía, sueño, control de peso, o sea, está en todas. Y esta es la que en adultez tiende a desregularse, o es muy rápida y muy activa, o al contrario, no es lo suficientemente activa. Entonces, eso puede pasar realmente a cualquier edad. Hay algunos niños en realidad que incluso nacen sin la glándula tiroides y tenemos que ponerlos en medicación desde que nacen, porque la hormona tiroidea es sumamente importante para el desarrollo del cerebro.
Para que sepas, un niño que nace sin tiroides o que no tiene suficiente hormona tiroidea al nacer pierde 1 punto de coeficiente intelectual por día que no esté recibiendo hormona tiroidea. Es sumamente importante para el desarrollo del cerebro. Doctora, a nivel de alimentación y ejercicio, ¿hay algo que se pueda hacer para ayudar a que los jóvenes vayan por estos procesos al nivel que sea normal para ellos, para su genética y para su cuerpo? Bueno, en general es tratar de comer una dieta balanceada. Siempre me gusta hablar a los chiquitos de que traten de tener los colores del arco iris, lo más posible que se pueda, tener los más colores en el arco iris que puedan en su plato. Tienen que tener proteína, que va a ser carne, que va a ser huevos. Siempre van a tener su arroz, ¿verdad? Porque somos latinos, y los vegetales van a ser sumamente importantes. Frutas y vegetales le van a proveer no solamente nutrientes, pero también fibra, lo que los va a ayudar mucho con ir al baño. Doctora, ¿y si tenemos un niño con una condición ya preexistente, como por ejemplo diabetes, eso impacta también el desarrollo hormonal? Absolutamente. Y dependiendo de cómo está el cuidado de esa diabetes, el crecimiento lineal, o sea, cómo crecen, la velocidad que crecen, puede estar impactada. Por ejemplo, si una persona que vive con diabetes no tiene un buen control de su azúcar, estos chiquitos no crecen apropiadamente. ¿Por qué? Porque aunque estén comiendo, esa nutrición no se está absorbiendo, porque la insulina tiene muchísimo que ver con eso. Entonces, un control glicémico o un control de sus azúcares va a ser sumamente impactante en lo que es un crecimiento normal. Siempre me gusta hablar de peso y talla, son métricas de salud en niños. En los últimos segundos, doctora, ¿en qué momento buscar ayuda profesional? Para hablar de pubertad, si una niña tiene cambios antes de los 8 años, para un niño antes de los 9 años, si tu chiquito no está creciendo al menos 2 pulgadas por año, necesita ser visto por un endocrinólogo. Gracias por esta información tan valiosa, doctora Penélope Pauly, pediatra endocrinóloga. Muchas gracias por la invitación. En unos anuncios importantes, el Festival de Cine de La Habana, edición de Nueva York, se realizará del 10 al 18 de abril 2024. Este año se presentarán 35 películas de toda la América Latina. Para direcciones, horarios y entradas, pueden visitar el portal www.hhfny.com. También pueden buscar en las redes sociales. Y en otro anuncio recién acabado de llegar, el Instituto de Estudios Dominicanos del CUNY acaba de anunciar que tiene el proceso de aplicaciones disponible para el programa de pasantías del verano 2024. La fecha límite para solicitar es el 15 de abril y el programa de verano se realizará entre junio y agosto. La solicitud para ingresar al programa se encuentra en el portal web del Dominican Studies Institute de CUNY, que está ubicado en City College. Definitely check it out, chequéenlos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogo Abierto. Soy Javier Gómez y nos vemos en la próxima.